Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema muy polémico. Lo estaremos debatiendo a lo largo de toda esta semana. ¿Qué decir de la solicitud del presidente Peña Nieto al nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, de que investigue si hubo un conflicto de interés relacionado con la compra-venta de las llamadas Casa Higa? ¿Cómo podemos analizar esta nueva estrategia del gobierno de Peña Nieto? Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches y buenas noches a Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. La semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto presentó un conjunto de 8 acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés. Asimismo, el presidente informó que el responsable de llevarlas a cabo será Virgilio Andrade, a quien nombró como secretario de la Función Pública. Además de implementar estos 8 puntos, el presidente le solicitó al nuevo secretario de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con su esposa Angélica Rivera, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y con el propio presidente Peña Nieto. Se trata de un anuncio de gran importancia que es necesario analizar. Y hay por lo menos 4 grandes temas que vale la pena discutir. Primero, el tema del anuncio y las propuestas del presidente como una estrategia para enfrentar la crisis por la que atraviesa su gobierno como resultado de los escándalos de las llamadas casas Higa. Segundo, el tema de las 8 acciones ejecutivas propuestas por el presidente, su viabilidad y relevancia. Tercero, el tema de la investigación que le solicita el presidente al nuevo secretario sobre un posible conflicto de interés en la adquisición de las distintas casas. Y cuarto, el mismo nombramiento de Virgilio Andrade como nuevo secretario de Función Pública, su perfil y, por tanto, idoneidad para llevar a cabo los distintos encargos que le fueron encomendados. En fin, son muchos los temas que discutir. Llevamos, la verdad, también ya mucho tiempo hablando del respecto. Jorge, ¿por dónde empezamos? Hijos, ya no saben por dónde, ya está muy difícil. ¿Por dónde? Además, más los que se acumulan esta semana, los escándalos de la semana, sí. Que arrancamos el lunes con un buen cúmulo de escándalos nuevos que ya comentaremos, pero pues yo creo que el tema central es, por un lado, el claro reconocimiento por parte del presidente de que sí tiene un problema. Según él, es un problema solo de dudas indebidas. De apariencia. De apariencias que no se justifican, pero sí reconoce que hay un problema. Porque, pues para eso no toma una decisión que no quiso tomar durante 2 años, que era revivir a la Secretaría de la Función Pública, nombrar un titular. Bueno, él la mató, hay que decir, primero. Bueno, quizás con algo de razón, y la iba a sustituir por algo que se parezca al sistema anticorrupción que están promoviendo PAN, PRI, PRD, en fin, que está todo atorado. Al término de 2 años decide que pues siempre no, y que sí va a revivirla porque no ha podido, darle vida al nuevo sistema, y nombra a alguien. Entonces, por cierto, pero hay que decir que ya desapareció en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. O sea, revivir es entre comillas. Pues es entre porque comillas, legalmente tendrán que hacer seguramente los ajustes legales para eso. Entonces, por un lado, reconoce que hay un problema y toma una medida que tiene bastante sentido. Y por el otro, pues, en mi opinión, por lo menos, hay una enorme desproporción entre ese reconocimiento y esa decisión y la persona y la forma en que decide atender esa duda, nombrando no solo a la persona que va a ser su empleado, su subordinado, sino alguien que estuvo en la campaña, que estuvo en el equipo de transición, que quería tener un empleo en el gobierno, un cargo en el gobierno, que tiene una vieja relación de amistad con el secretario de Hacienda, al que supuestamente va a investigar.
y pues que realmente no se le ve ni pies ni cabeza. Ahora, en tercer lugar, nos anuncia que va a haber un comité supervisor. Héctor dice, con toda razón hoy en la mañana en su columna, pues que lo volteen, ¿no? Sí. Que el comité supervisor sea el bueno y el otro, Andrade, pues sea un poquito el palero, pues, no al revés. Nada más que ya se les atoró el comité supervisor. Porque pues ¿quién va a querer participar en eso? Ha pasado una semana y no han podido sacar a nadie. ¿Tú participarías en una cosa así? No. O sea, en estas condiciones, por supuesto que no. Pues sí, no. Digo que no pensarían jamás invitarme, pero, pero yo he hablado con algunos que sí podrían estar y tengo la impresión de que no quieren. No, pues sí, así es. Héctor, tú hoy mismo decías en tu columna de Milenio que la misma investigación de conflicto de interés ya es un conflicto de interés. Bueno, sí, para investigar este conflicto de interés se crea un mecanismo que lleva en sí mismo adentro un conflicto de interés. Lo que yo creo que Virgilio Andrade tenía que haberle dicho al presidente es, pues me voy a tener que excusar de hacer esta investigación porque para hacerla yo entraría en conflicto de interés con usted. Pues sí. Y eso, si hubiera sido interesante, todavía están a tiempo, le daría un poco de credibilidad al asunto, porque este mecanismo tautológico de que yo te nombro para que tú me investigues, y además el presidente hizo otra cosa el día que lo nombró, que es que le dijo en sus palabras, ahora te advierto que yo de acuerdo con la ley no tengo nada que pagar aquí, ¿no? Sí. Entonces lo nombra, lo instruye, le ordena que lo investigue y le dice de que no es culpable. Bueno, pues ya está bien, como dice Jorge, que haya una reacción. Ahora, con el mismo mecanismo me parece que sería posible dar ese paso, que Andrade se excuse como subordinado del presidente a hacer esta investigación y que atraiga efectivamente a esos expertos que van a ser hasta ahora como sus testigos de calidad y que sean los expertos los que hagan la investigación bajo la guía, no bajo la guía, sino bajo la mirada, bajo la supervisión y sobre todo con la ayuda de Andrade como un facilitador burocrático para el acceso a las cosas que tienen que investigar. Eso me parece a mí que haría atractiva, mejoraría muchísimo el mecanismo, le daría un carácter menos endogámico, o sea, estaría finalmente en manos de unos investigadores independientes, haría también atractivo el asunto para los investigadores mismos, porque en este momento es que te están invitando a que endoses una cosa que de antemano está planteada como que no hay responsabilidad. Y la verdad es un papel un poco triste porque sabes que cualquiera que sea el resultado de eso, su nivel de credibilidad en este momento es muy bajo. Entonces, los expertos que se presten a acompañar a Virgilio Andrade en esto, pues realmente van a pagar un precio que no sé si quieran pagar en credibilidad ellos mismos, ¿no? De manera que me parece que tendrían que repensar ese asunto y ajustarlo. Ahora, no tienen facultades, Héctor. Esa es la otra. No, para investigar lo que puede investigar. Yo creo en las pequeñas cositas, en los pequeños pasos, porque esos al final son los que se pueden dar y son los que desatan los que siguen. A mí me parece que con solo investigar bien cómo es que fueron otorgados los contratos al grupo empresarial que está en conflicto de interés con esto, ya sería bien interesante saberlo, si hubo licitaciones, si fueron adjudicaciones directas, bajo qué circunstancias, en qué condiciones, si se cumplieron con los requisitos de ley o no. Y cuál es la historia, digamos, en este caso de adjudicaciones federales a estos empresarios. No sé si podrían también llegar pidiendo la información a lo estatal. No, ya lo dijo Virgilio Andrade que no. Me parece que debe haber por ahí algún reglamento que permite solicitar la colaboración de autoridades locales para las investigaciones de la función pública. Yo creo que eso tiene que estar previsto en alguna parte. Bueno, a mí eso ya me parecería interesante. Ahora, si lo va a hacer Virgilio Andrade, la verdad es que solo me parece que le va a costar mucho trabajo encontrar expertos que lo avalen. Y me parece que en este momento la credibilidad de ese mecanismo pues es cercana a cero, ¿no? Javier. Me voy a enfocar ahorita a la parte de la investigación y no voy a hablar de esto como estrategia política, que creo que también hay que hablar de esto. Es que, exacto, tenemos que entender por qué está si le funciona o no le funciona eso como estrategia. Entonces, nada más la parte de investigación. Si tengo que decir, me gustó, no me gustó, no me gustó. Pero, sin embargo, sí me gustaría hacer algunos matices. Uno, siento que se ha enfatizado mucho esto de que el resultado ya está dado.
Si bien en general creo que hay que evaluar a los gobiernos por resultados, creo que cuando se habla de justicia hay que enfatizar también los procesos. Y creo que incluso en una de esas hasta más. Entonces, aunque esté dado el resultado, el proceso, ¿qué exactamente hace Virgilio Andrade y qué exactamente hacen estos expertos? Importa muchísimo. Sí. Es muy distinto llegar a un mismo resultado. Sí. Vamos a decir que el resultado es no es culpable, y no solamente no es culpable, es un complot por parte de los poderes fácticos que están en contra de la modernización de México. Eso es muy distinto a decir no es culpable porque tenemos unas pésimas leyes sobre el tema. Y bajo cualquier ley razonable del tema lo hubiera sido. De acuerdo. Ergo hay que arreglar esto. Entonces el proceso va por ahí. Por más que el resultado esté dado, los procesos en estos temas son fundamentales, uno. Y dos, creo que hay una confusión. ¿Pero qué tratas de decir? Perdón, sí, pero ahora sí que la gente... O sea, ¿qué con eso? Esperemos que el proceso, dado que el resultado está dado, esperemos que con lo que pueden jugar, que es el proceso, ¿sí?, lo hagan bien en vez de mal. ¿No? Y creo que hay muchas maneras de llegar al mismo resultado. Se me ocurren muchas maneras. Yo espero que escojan un buen proceso, que es muy distinto. Tenemos en México enorme cantidad de casos que el resultado estaba dado. Y a veces el proceso fue un horror, y a veces, como en Ayotzinapan, fue un buen proceso. Yo espero que este sea un buen proceso. Pero, en fin, el otro tema para mí tiene que ver con lo que es un conflicto de interés. Toda la gente habla de que si se viola o no se viola la ley. Perdón, cuando hay conflictos de interés, no es un tema de violar la ley. Sí, es un tema de código de conducta. Sí, sí. Y por eso la apariencia importa. Sí. No solamente el que existan conflictos de interés, y siempre hay conflictos de interés. Todos aquí tenemos conflictos de interés todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué haces dado esos conflictos de interés? Si dado ese conflicto de interés, tú tomas una decisión de tal manera que te beneficias personalmente, ya estás hablando de otra cosa, ya no, dado ese conflicto de interés, ya violas la ley haciendo un acto corrupto. Yo quisiera, perdón, ahí agregar que el mandato del presidente es conflicto de interés cuando pueda haber otras faltas. Puede haber, ¿por qué no enriquecimiento ilícito? ¿Por qué no? Pero en fin. Lo que quiero decir es que hay que entender muy bien, entonces, el que el presidente diga yo no violé ninguna ley es irrelevante. La pregunta... Bueno, es relevante para muchas otras cosas, pero para el tema de conflicto de interés, la definición de conflicto de interés no tiene que ver con la ley. Es un mecanismo que tiene que ver con cómo lograr que nuestros políticos y funcionarios públicos se comporten de una cierta manera, de una manera ética, ¿sí? Y la manera en que uno facilita que tengan ese comportamiento es teniendo reglas sobre conflictos de interés, que son cuáles, las obvias, que es haces primero público cuáles son sus intereses, ¿sí? Y que luego un tercero ajeno a ti decide si puede o no haber, y si puede haber la apariencia, y la apariencia aquí también se regula de un conflicto de interés, ¿sí? Entonces, cuando Videgaray o el presidente o quien sea de los involucrados dice yo no hice nada malo, ellos tienen todo el derecho a decirlo, pero lo que todo el mundo reconoce es que para uno es muy difícil reconocer cuando hay conflictos de interés en los que uno está involucrado. Y doy un ejemplo que tiene que ver con esta mesa. Cada vez que Leo invita al abogado Luis Pérez de Hacha a hablar de temas que tienen que ver con temas en los que él está involucrado, me dice, oye, por favor, siéntate. Yo estoy seguro que Leo piensa que él puede tener una discusión objetiva con Luis Pérez de Hacha, pero la verdad es que es muy difícil ser objetivo cuando uno está involucrado, y hace bien Leo. Porque yo he firmado esas demandas. Claro. Vamos a suponer, yo le creo a Videgaray cuando dice, a ver, aquí no hubo conflicto de interés. Lo que pasa es que no le corresponde a él decirlo. Le corresponde a un tercero autónomo decirlo. Bueno, ¿no? A ver, Jorge. Sí, bueno, hay una pequeña trampa tanto por parte de Videgaray como del propio presidente, sobre todo en el discurso que leyó, o las palabras que pronunció cuando nombró a Andrade, que es que el presidente no interviene
en las licitaciones, las obras públicas, etcétera. A ver, digo, ¿en qué país estamos? Por favor. Es como si Calderón hubiera dicho el presidente no interviene en los retenes militares pues no está ahí parado. No está ahí parado, bueno, ¿verdad? Calderón creo que quiso estar, pero cuando se puso la de esa. Pero bueno, es un poco absurdo que el presidente o Videgaray diga, no, es que yo no decido. Sí. Bueno, si no decide el presidente y no decide el secretario de Hacienda, que es el hombre más poderoso del país ahorita, pues ¿quién decide? El comité de adjudicación y de licitación. Que obviamente son totalmente reacios. Eso ya desafía, ya nos quieren hacer pasar como que somos muy tontos, la verdad. Es. Ahora, el otro tema del proceso que dice Javier, sí, pero ahí ya depende quiénes son ese supuesto comité de expertos y qué facultades tienen ellos, porque si todo se va todos se van a proteger o defender detrás de la ley, sino bueno, es que el problema es que no se puede ir al Estado de México, porque es función pública federal. Sí. Bueno, pero van a tener la competencia para convocar a testigos y tomarle su declaración, es decir, a Hinojosa. Pueden obligarlo a comparecer, no pedirle y si él buenamente, no, obligarlo a comparecer y abrir sus archivos y sus cuentas. No creo, Bueno, entonces, ¿de qué investigación usted? ¿Cuál proceso? Yo creo que comparto lo que dice Javier, de que hay que dejar abierto el tema de qué información nos va a traer el proceso. Porque, efectivamente, quién sabe qué facultades tenga para, digamos, obligar a comparecer a las distintas partes. Pero yo creo que en los puros papelitos y en las minutas de las reuniones en donde estas decisiones se tomaron, en lo que pueda haber de registros escritos o grabados de cada una de esas decisiones, creo que podemos aprender muchísimo de cómo es ese proceso, que por cierto es uno de los que debería ser transparente, debería ser continuamente transparente cada una de esas cosas. Ese es parte del problema más general. No sabemos, no prejuzguemos. Es posible que los encontremos ahí y el presidente mismo muchas sorpresas respecto de la baja calidad del procedimiento, incluso de la discusión, de la admisión de solicitantes y de la revisión de los proyectos de los distintos competidores en ese asunto. No cerraría, como dice Javier, para nada la importancia del proceso y de lo que el proceso nos va a decir. ¿Tú crees que el presidente no sabe la calidad de esos procesos de licitación, sobre todo de un proyecto de 50,000 millones de pesos como era el Tren México-Querétaro? Tiendo a pensar que desde luego que sí, pero yo lo que digo es que lo que añade, y eso lo sé como historiador, y lo sabe todo el mundo que ahí se haya acercado un problema, los detalles añaden una dimensión que el análisis genérico no da. Y esos detalles, como dicen que es donde está el diablo, sería muy interesante que este proceso, aunque no tuviera consecuencias legales, nos dijera, porque probablemente en esos detalles están buena parte de las cosas que hay que corregir, claro, que hay que no repetir, saltarse procedimientos, dar por vistas cosas que no están vistas, inducir el triunfo de uno, etcétera, etcétera. Bueno, déjame hacer una... No darle entrada a las quejas de los competidores. Una serie de cosas que yo estoy seguro que van a aparecer en ese proceso. Déjame hacer una pausa y regresamos, porque la pregunta es, bueno, ¿y eso va a alcanzar para...? ¿Qué quieres? ¿Quieres ver a Peña en la cárcel? No va a alcanzar. No va a alcanzar ni para que lo juzguen. A ver, bueno, Héctor, entre ver a Peña en la cárcel y esto... ¿Quieres que lo tiren? Hay un rango amplísimo. ¿Quieres que lo juzguen y que lo impeachen y lo tiren de la presidencia? Bueno, lo que pretendo en esta mesa es que analicemos... seamos serios. Sí, seamos serios. A ver, no pongamos el listón ahí porque... Yo lo que quiero es que analicemos... El presidente, según la Constitución vigente, no puede ser juzgado más que por unos cuantos delitos. Yo sé. No subo eso. Lo sé. Ahora, para no hacernos bolas. En mi pocas facultades que tengo, lo que quiero es que analicemos en esta mesa la estrategia del gobierno, si tiene pies, si no tiene pies, si ayuda. Claro, o sea, aquí hay una estrategia, ¿o no? O sea, hay una respuesta finalmente del gobierno frente a lo sucedido. Sí, claro. ¿Les va a alcanzar? ¿No les va a alcanzar? Ya lo conocemos. Sí, ¿cómo lo debemos de interpretar? Insisto, cuando se habla de
procesos jurídicos, el proceso es tan importante como el resultado final. Nos pasamos meses discutiendo el caso de Florence Cassés precisamente por eso. Entonces, por más que conozcamos el desenlace, no conocemos el proceso, y esos procesos pueden ser de muchos tipos. ¿Tú crees que va a haber un proceso? Yo creo que sí, coincido con Héctor en que sospecho que saldrán cosas. Oye, porque el proceso de venta de la casa ya lleva 3 meses. Cuando se anunció que se iba a vender. El de la casa de la primera dama. ¿Cómo va el proceso de venta? Pues no han anunciado nada, ¿no? Que yo sepa. Exacto. Yo creo que todo esto, el que se debata públicamente, el que estemos en esta mesa hablando de esto, todo eso ayuda. Yo creo que todo eso es positivo, y yo espero que en el proceso sí salgan muchas cosas, que se puedan discutir ese tipo de detalles. Precisamente a la hora de la hora, para mí lo que más me interesa es precisamente empezar a diseñar un sistema que impida que esto se da a futuro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente para seguir analizando, no queriendo meter al presidente a la cárcel, sino analizando siempre dice, ¿no?, la estrategia del presidente y del gobierno frente a este asunto, pues a todos los asuntos, porque creo que también tenemos que poner en la mesa pues el tema de Ayotzinapa también, que están tratando de terminar y darle la vuelta también a ese tema. Hacemos una breve pausa y regresamos. Bueno, les propongo que analicemos ahora sí el tema de si hay aquí atrás una estrategia del presidente Peña Nieto, pues de tratar de darle la vuelta a lo que ocurrió en los últimos meses. En el caso de Ayotzinapa, ya parecería que están terminándose las investigaciones y que le quieren dar la vuelta a la hoja. En el caso de las casas, pues con lo que analizamos, también dirían, bueno, pues ya están haciendo la investigación. Yo siento, y lo escribí hoy en mi columna, que aquí hay una estrategia de contención, en el sentido de guardar silencio, aguantar y apostarle a un mayor crecimiento económico, a ganar las elecciones en el próximo mes de junio, y ya que se borre de la memoria de la opinión pública lo ocurrido estos meses. Y ya luego harán otra estrategia. Pero ahorita es una estrategia, digamos, de contención, de defensa a través de aguantar, hablando lo menos posible y arriesgando lo menos posible al presidente y a su equipo. Bueno, yo coincido con lo que estás diciendo. Creo que en efecto, tanto en Ayotzinapa como en este tema de las casas, han optado por dar una solución institucional. El informe del procurador y ahora este mecanismo poco creíble, pero finalmente un mecanismo institucional que responde y reconoce el tema de que hay un problema de credibilidad y un posible conflicto de intereses en este asunto del presidente. Y sí coincido contigo en que ahí se van a amarrar en estos dos asuntos, a decir, ahí está el informe, y como dijo el procurador, el que tenga otras hipótesis y le parezca que esto está equivocado, que vaya a darle esa información a la defensa de los inculpados. Porque esta es la versión nuestra de la PGR, y esta es la que tenemos y no tenemos otra. Si hay otra, dénsela al defensor de los acusados y detenidos. Un poco lo mismo, sin tanta brusquedad, está diciendo el gobierno federal. Este es mi mecanismo, ya sé que no les va a gustar, ya sé que no lo van a aplaudir, pero esta es mi respuesta. Y no voy a seguir cavando en este lugar más que con la respuesta de Andrade, y todo lo que quieran saber de este asunto, váyanselo a preguntar de aquí en adelante a Andrade. Y en esas dos cosas, mantener esa línea y no hablar más. Pero yo no sé si esto está también en la idea de recuperar la iniciativa para otras cosas. Y no sé si tienen muchas cosas que han ido diciendo como proyectos del presidente que podrían también ser ya no iniciativas defensivas, como son estas dos, sino iniciativas de ir un poquito más hacia adelante. En lo que no me cabe la menor duda, y tengo un poco de miedo por eso, es que están viendo las elecciones de julio como un referéndum de si el pueblo de México está o no está de acuerdo con el presidente Peña Nieto y su gobierno y sus iniciativas. Y digo que me da un poco de miedo porque esas ganas excesivas de ganar, esa idea de que es tu cabeza la que está puesta en estas elecciones, van a soltar.
puede llevar a muchos excesos de todo tipo a la hora de la batalla electoral, de dinero que no debe de estar ahí, de trapacerías que no deberían estar tampoco, y crear volver este campo de batalla un lugar de descrédito, de malas artes, de mal ambiente y finalmente de otra forma de la molestia y la indignación ciudadana. Sí, porque si van a tener, digamos, algún tipo de argumentos si el 8 de junio en esta mesa decimos, pues fíjate, no le fue tan mal al PRI, ¿no? Y junto con su aliado el Verde lograron mayoría en la Cámara de Diputados. Y pueden oírle tan mal, y pueden oírle tan mal. Va a depender de la participación, yo creo. Aquí es lo que nos han dicho los encuestadores. Pero en fin, Jorge. A ver, es que yo creo que la estrategia es la que ustedes dicen. Sí, o sea, no hay... Ahora, esa estrategia es muy potente mientras tú controles la mayoría de los acontecimientos que se puedan producir de aquí a junio, si quieres, quedémonos con junio. Es decir, que tú controles que no, los argentinos, los forenses argentinos, no te armen un pancho de que siempre no. Y entonces, claro, nuestro amigo Carlos Marín ya los incluye a ellos en el complot de los otros. Está bien, se vale también. ¿De cuáles otros? Pues hay dos complots aquí. ¿Estás de acuerdo? El complot del PG, que está queriendo tumbar al gobierno, y el complot, según el gobierno, de no sé quién. Y Marín ya hoy dice que los argentinos forman parte del complot de los que quieren tumbar al gobierno, porque no lo dicen mejor. Bueno, está bien. Puede ser que sí, porque los argentinos son imprevisibles, por definición. O sea, ahí sí no se puede. Matan fiscales. Todo es posible. Pero bueno, ese ya te metió un ruido en lo de Ayotzinapa que no tenía muy previsto Murillo, aparentemente. Porque por un lado le estaba dando mucha fuerza, mucha presencia, mucha autoridad a los argentinos, y ahora resultan que los argentinos como que no avalan. Están tomando distancia. No contradicen el informe. Están tomando distancia. Nunca lo habían avalado, ¿eh? No, bueno, pero no habían Ellos dicen dicho nada. que no saben, no les consta en dónde recogieron esos restos. Ese es todo su punto. Y ha sido desde el principio ese. No, pero yo creo que su informe va un poco más lejos que eso ahora, el de antier o no sé qué. Entonces ese es un primer problema. Varios otros son los que puedan surgir de testimonios, cuestionamientos periodísticos, de investigadores, de quién sé yo, de lo de Ayotzinapa. Que por un lado sí parece, aquí nos aferramos, aquí nos paramos y no nos movemos de aquí, pues sí, a condición de que tengan la certeza de que no va a haber nada nuevo. Lo mismo con lo de la corrupción. Bueno, está bien, a ver, todo mándenlo a Andrade. Más lo que se acumule. Más lo que se acumule. ¿Murat lo van a mandar a Andrade o no? ¿Por qué no hablas de lo de Murat para la gente que no se ha enterado la nota del New York Times, no? No, bueno, el New York Times anuncia el domingo, o sea, ayer, que desde ayer y hasta el jueves de esta semana va a publicar 5 artículos sobre la llegada de cantidades gigantescas, más de $100,000 millones a la ciudad de Nueva York, a Manhattan, procedente de muchas partes del mundo. Compra de bienes raíces a través de empresas fantasma, o offshores, o shell companies, o como fuera, disfrazando el origen del dinero, la propiedad del dinero y la propiedad de los bienes raíces, donde básicamente el argumento del New York Times, y por eso se metieron en esto, es no se están aplicando las mismas reglas a las inversiones en bienes raíces que se aplican a las inversiones de otro tipo, y en particular con los bancos. Es decir, que a los bancos desde hace ya tiempo se les exige que conozcan a su cliente. Es know your customer, know your client. No, y por el lavado de dinero se han puesto durísimos con eso. Eso no se está... Entonces están investigando varios casos, anunciaron cuáles van a ser, empezaron con unos de la India, sobre todo uno de la India el día de ayer, hoy es un malasio o malayo, muy vinculado al actual primer ministro de Malasia, y el miércoles viene una investigación, según anunció el Times, muy completa, sobre las propiedades del exgobernador de Oaxaca, José Murat, en Manhattan, y seguramente sobre cuyo hijo es miembro del gabinete presidencial, ¿no? Digamos, gabinete ampliado. Sí. Y es precandidato a la gubernatura de Oaxaca, y
que habrá también algo, supongo, yo no lo he visto todavía, sobre el origen del dinero con el cual, en teoría, Murat compró esas propiedades. Murat ha dicho hoy que no tiene más que 2 propiedades en otro estado, que esas no son. Pues es perfectamente posible que Murat tenga razón, diga la verdad. Lo que habrá que ver es qué dice realmente el Times y con qué. Entonces, el miércoles. El miércoles. Y luego tienes el otra viene otro escándalo de corrupción asociado con el PRI. O sea, que no controlas los escándalos y el escándalo que es privado, pero es de un privado, privado sin duda, pero privado cercano al presidente, lo que salió hoy también en el New York Times, de un reportaje que sale mañana pasado en Le Monde, en el Guardian, en la BBC y en 60 minutos de CBS, sobre la sucursal suiza de HSBC y su forma de inducir a sus clientes a evadir impuestos desde el 2007, 2008, incluyendo a un número importante, más de 1,000 mexicanos con cuentas en esa sucursal en Suiza, y ya nombra uno, a Carlos Hank Ron, que evadió impuestos por $150 millones. El hijo, hay que decirlo, del profesor Carlos Hank González, que es como una especie de modelo, de ícono de... Modelo y ícono, tampoco ya estás sesgando un poco la nota. Figura emblemática. Bueno, figura emblemática, líder, ¿cómo le quieras poner? Y esto también puede no ser... el grupo Atlacomulco. Puede no ser cierto, pero es un empresario muy respetado, muy prestigiado, Carlos Hank Ron, pero muy cercano, geográficamente, generacionalmente, poco menos, pero también al grupo que rodea al presidente Peña Nieto. Y entonces todas las notas que saldrán en estos días van a vincular a Hank con el gobierno. Y la otra cosa que no controlan es el crecimiento económico, ¿no? O sea, finalmente, si le apuesta al crecimiento económico, digo, pues igual y se da, igual y no se da, ¿no? No solamente eso, ya salió el secretario de Hacienda a hablar que en una de esas, o sea, no bajó los estimados de crecimiento, pero ya salió a decir que la cosa se ve dura. Pero yo añadiría otra cosa a la lista que ya medio salió. Coincido con que esa es claramente la estrategia. Creo que sí. El tema, por lo menos, de las casas, el tema de conflictos de interés, el tema de posibles actos de corrupción, para mí es un tema que tiene que ver con 2018 y no con las intermedias. Para mí, cuando piensen en ese tema, tienen que pensar en 2018 y no las intermedias. Entonces, en ese sentido, creo que esta estrategia tiene, además de que no controlan muchas variables claves, si están pensando que la aduana es las intermedias, yo creo que ahí están profundamente equivocados. Sobre todo porque me imagino que quieren ganar 2018. Entonces, para mí, creo que necesitan otro tipo de estrategia para llegar a 2018 y ganar esas elecciones que la que tienen. Esto les compra tiempo, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta. Es que tú dices el 2018, Javier, pero faltan 4 años de gobierno. O sea, finalmente tú dices, bueno, el objetivo es 2018, pero ¿qué vas a hacer con un gobierno 4 años? Esa es mi pregunta. Leo, precisamente esos 4 años van a ser de un tipo u otro, creo que podría ser mejores o peores, si empiezas ahorita a tratar este tema en serio, para que cuando llegue 2018 la gente tenga 4 años. ¿Pero lo están tratando en serio ahorita? Yo creo que no lo suficientemente. Ahora, hay otra variable que no hemos mencionado que es parte de la estrategia y que es importante. Ya salió la parte de los expertos. Sí. Habrá que ver quiénes son y qué exactamente hacen, si les dan más. Pero la otra variable que es interesante es la OCDE. Todos los organismos internacionales son muy cuidadosos de no herir sensibilidades nacionales y siempre quieren decir hay que tomar en cuenta las particularidades del país y son muy cuidadosos y hacen bien en hacerlo, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy sí sabemos lo que piensa con todo detalle la OCDE en estos temas. Yo tengo un manual de como 300 páginas de la OCDE sobre declaraciones patrimoniales y conflictos de interés. Les puedo citar cosas que... O sea, sabemos exactamente qué recomienda y qué piensa. Entonces, como mejores prácticas internacionales. Por más que maticen y que hay que tropicalizar y todo. Entonces, ahí ya hay un estándar de qué esperar de este proceso y qué cambios deberían de hacerse a futuro corto, en los próximos 4 años, en estos temas. Entonces yo creo que esa es otra cosa que se han amarrado un poquito las manos, qué bueno.
Habrá que, si hacen algo radicalmente distinto a lo que propone la OCDE, pues habrá que invitar a alguien de la OCDE que nos digan, oigan, ¿qué hicieron? Entonces, ahí están pidiendo el prestigio prestado del argumento de Jorge. No tienes prestigio, no tienes credibilidad, pídeselo a expertos y ahora al parecer también a la OCDE. El prestigio de la OCDE yo no creo que lo suelten así de facilito como podrían ser algunos expertos. Entonces, ese es otro tema que creo que es importante en la estrategia política, además de que creo yo puede tener un impacto real en cómo se hacen estas cosas. Bueno, permítanme, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en nuestra mesa de los lunes para seguir analizando este tema tan interesante de lo que anunció el presidente Peña Nieto, la estrategia que hay detrás de esto, alcanza para los 4 años de gobierno y pues será interesante también pues, un poco reflexionar sobre el papel de la oposición, vienen las elecciones, el papel de los medios de comunicación en todo esto. Regresamos en un momento más. Bueno, ya analizamos mucho el papel del gobierno en todos estos casos que le han complicado muchísimo la vida al gobierno de Peña Nieto. Ya no hablamos de Tlatlaya, por cierto. Ese sí se nos está olvidando, para que veas que el olvido sí tiene... Sí, hay que apostarle a veces al olvido, pero todo esto comenzó, o sea, el derrumbe del gobierno, digamos, comenzó con lo de Tlatlaya, ¿no? Ahora, pero viene al caso el argumento de Jorge que se puede olvidar porque surgieron 2 otros grandes escándalos. Exacto, no es que llegaron olas mayores, ¿no? Exacto, cosas que no controlan. Así es, no así es. Pero bueno, más allá del Ejecutivo y del partido en el poder, que es el PRI, pues está la oposición. La oposición, Javier, el PAN, la izquierda, en fin, el propio López Obrador. Sí, que hay que decir que ha estado muy callada, totalmente casi callada en este tema. Ahorita empiezan indirectamente las campañas a mencionar el tema, pero realmente no han hablado de estas cosas. Lo que sí sabemos es que al terminar el año pasado estuvo a punto de salir la Comisión Nacional Anticorrupción y que no salió, ¿no? Entonces, por culpa del PRI. Eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que se dice. Entonces, otro problema que tiene esta estrategia es qué pasa. Ahorita ya tu salida institucional fue, quieren hablar del tema, vayan y pregunten al secretario de la Función Pública y él les va a contestar todas las preguntas. ¿Tienen pruebas? Por favor, entréguenselas a él. A nosotros déjenos gobernar, ¿no? ¿Qué pasa si mañana sale del Congreso la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿Desaparece Virgilio Andrade? No, desde luego. ¿No? No, así está. ¿Cómo se da la transición? O sea, sí hay bastante confusión, creo yo, y puede haber ahí un tema complicado. Mira, a querer o no, seguimos enfermos de presidencialismo, todos en este país. Antes porque lo adulábamos, luego porque lo criticamos, y todavía porque lo que pasa en torno al presidente es lo más importante que hay en el país. Y por eso estas casas del presidente tienen esta visibilidad y esta cosa impresionante. Pero el verdadero, no es que esto no sea parte del problema, puede serlo, pero el verdadero problema del país, de su historia, son las casas de todos los demás políticos. Las fortunas que han provocado las casas de todos los demás políticos. La historia viejísima del patrimonialismo burocrático, del enriquecerse con los puestos públicos. Ese es el verdadero problema que yo creo que el gobierno federal, está bien que el presidente se defienda de su caso, pero ese es el verdadero problema que el gobierno federal debería abordar con una reforma, por lo menos del calado, de las que han tenido las otras. Ese es el asunto, no de estrategia ni de nada, sino de tratarle de dar a la sociedad una satisfacción y un instrumento para, por fin, después de una larga historia muy difícil de revertir, poder controlar en algo a sus políticos, en el sentido, por lo menos, de que no se enriquezcan tan grotesca y tan ostensiblemente como hemos visto que se enriquecen en estos años. Oímos unas cantidades gigantescas de dinero que va y que viene para elecciones, para dinero sucio para elecciones, dineros de moches, dineros de diezmos. Bueno, hay unos cuantos instrumentos que no hay que inventar
los tiene la OCDE, y lo hemos puesto aquí en esta mesa muchas veces. El propio presidente ha empezado a utilizarlo. Bueno, ahí están las declaraciones patrimoniales de los políticos. Están todas en distintas oficinas. No sé si son buenas, si son malas, si son verdaderas, si son falsas. No deja de ser un escándalo, para que veas que el presidencialismo tampoco sirve para todo, que solo el presidente increíble, haya puesto en la mesa su declaración completa de bienes patrimoniales, sin juzgar de si está bien, si está mal, está regular. No ha habido un solo otro caso. El gobierno del DF hizo una especie de finta, pero publicó unas cosas. Morelos sí, francamente, Morelos sí. Morelos, ¿ya los viste? Mis respetos, sí. Y bueno, están muy completas, con montos y impresionantes. Entonces, a mí me parece hay que reconocérselo. Hay que reconocérselo. Claro, desde luego, lo que ha hecho Graco Ramírez, mis respetos. A mí me parece, está en la vanguardia, y me gusta que hay como un momento de gran escándalo moral en la opinión pública, independientemente de lo que han hecho los medios, que no ha sido mucho, ha hecho suficiente, y de la oposición, que no ha hecho prácticamente nada. Hay un ambiente de indignación y de escándalo moral con estas cosas. En efecto, no se van a poder controlar los nuevos escándalos. Lo del exgobernador de Oaxaca, ahí viene. Lo de la familia Hank, ahí va a venir. Y quién sabe cuántas más cosas vayan apareciendo. Qué bueno, porque esto es lo que va a ir creando el ambiente de que no sea negociable nada sino una solución verdadera al tema de la corrupción y de la falta de transparencia. Un poco como en la época del fraude, de los fraudes del PRI, que parecían irremontables y parecía imposible resolverlo, hasta que el clamor, el escándalo social fue tal que hubo que entregar las elecciones a órganos autónomos y finalmente el PRI perdió las elecciones. Bueno, este escándalo que está en la sombra de ilegitimidad patrimonial de la clase política mexicana está alcanzando un alto nivel de temperatura y me parece un buen indicio, la verdad. Hay cosas que no está haciendo la oposición ni los medios y que podían hacer. En principio entró en vigor el 1 de enero el acuerdo FACTA entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y otros países. Básicamente lo que significa es que el fisco norteamericano le pidió a todos los países donde residen norteamericanos que le reporten a Estados Unidos qué dinero tienen los norteamericanos en México para que paguen impuestos, no evadan impuestos. El gobierno de México, con otros más, y la OCDE, con bastante razón, le dijeron a Estados Unidos, muy bien, pero entonces infórmame tú de los dineros de los mexicanos en Estados Unidos. Y no se referían a los paisanos, obviamente. Se referían a inversiones, ingresos, intereses, etcétera, utilidades, dividendos de las grandes fortunas mexicanas, muchas de ellas perfectamente bien habidas en Estados Unidos. Pues muy bien. Esa información el gobierno de México la va a empezar a recibir en los próximos meses. La oposición puede empezar a fastidiar y a presionar que la quiere ver públicamente, y los medios también, y meter recursos al IFAI y meter Freedom of Information Act requests en Estados Unidos y fastidiar en el Congreso que se levante el sigilo bancario, por lo menos en eso, que el SAT informe. No lo están haciendo. Ahí van a venir, lo que dice Héctor, las grandes fortunas de los políticos mexicanos están ahí, porque en alguna parte tienen que estar, no se pueden esconder ya en el mundo. Bueno, pues así agarraron a los de Coahuila, acuérdate. No, bueno, los agarraron es un decir. Los de Moreira, bueno, a los segundos, a los chalanes. Humberto Moreira tiene un magnífico índice de aprobación todavía en Coahuila, superior al de su hermano Rubén. Muy bien, está perfectamente, lo adoran ahí, y está pasándola muy bien en Barcelona. Pero a sus chalanes sí los agarraron con propiedades en Texas, ¿no? O sea, y a Yarrington agarraron las propiedades, pero no a Tomás. A quien estimo yo mucho, por cierto. Por cierto, eso en el editorial del Economist, ahí sí nos echaron la sal a la herida. Decir, bueno, miren lo que pasa en Brasil, pero en Brasil sí los agarran. Y sí es cierto que en Brasil los están agarrando, por cierto. O sea, sí es muy... Es que sí es muy gacho eso. Quieres sangre, quieres cabezas. Pero ¿por qué sangre y cabezas? No nos lleva... A ver... Perdón, hay por lo menos un proceso. La oposición y los medios no tienen que irse sobre peñas, sino quieren que se vayan sobre
priistas, panistas, perredistas de los últimos 2, 3, 4 sexenios. O sea, ¿a ti te parece? Ahí está la lana, el dinero está. ¿A ti te parece muy mal que estén bajo proceso los presuntos corruptos por el caso de Petrobras? Si están bajo proceso, me parece muy correcto. Por eso. Yo lo que quiero es que de esto, y para eso 4 años que quedan, es poco tiempo. Yo creo que yo espero que de esto sí salgan mejores reglas para que deje de pasar y no pase a futuro. Yo coincido con Héctor que yo sí creo que hay empieza a haber la suficiente presión para que, y en una de esas, en los próximos 4 años, empiece a suceder. Ahora, hablando de la estrategia del gobierno, yo sí creo que hay muchos votos en el escándalo moral. Entonces, tú, PRI, puedes decidir tomar esto como vamos a hacer cambios en serio, como la reforma energética. Sí. Pero a ver, hombre, déjame lanzar una provocación. Déjame lanzar una provocación. Lo que pasa es que vas avanzando en eso y te vas cortando la pero por eso, es que déjenme lanzar una provocación. En esta silla donde está sentado ahorita Jorge Castañeda, estuvo sentado aquí Enrique Peña Nieto e hizo el famoso argumento de China y Nixon y China, que para reformar se necesitaba al PRI, ¿no? ¿Puede en este caso ser el PRI el que reforme, siendo el PRI, lo que trae encima, el peso que trae encima histórico, el que haga esa reforma para que haya menos corrupción en México? Yo creo que no, por la razón que dice Héctor, y sobre todo por la razón, bueno, que es la misma de la impunidad. Sí. Es decir, no va a ser ni creíble ni eficaz ninguna reforma como la que tú dices si no se aplica desde un punto de vista negativo jurídicamente, de modo retroactivo. Es decir, no que las nuevas reglas se apliquen a los de antes, pero que sí castigues a uno de antes. Pero no, eso es anticonstitucional. No, es demasiado. Jurídicamente, si tú garantizas la impunidad, no van a funcionar tus reglas. Me hago esta reflexión. Recordemos el escándalo moral, cómo fue creciendo por el tema del fraude en los años 80. Implicaba que el priismo, que entonces era todavía mucho más grande y mucho más hegemónico de lo que es hoy no es hegemónico, se cortara las manos, sí, entregara el poder, sí, entregara el control del poder. Y poco a poco, a base de escándalos, es verdad, también a base de crisis económicas, fue siendo inevitable que este escándalo y esta presión moral, esta presión política, venida de la indignación y de no aceptar más ese absurdo mecanismo de control que, sin embargo, parecía que a nadie le molestaba mucho hasta que le empezó a molestar, igual que en el fondo este tema de las riquezas malavidas a nadie le molesta mucho hasta que empezó a molestar. Ellos mismos se fueron cortando las manos, porque si no se cortaban las manos iban a quedar sepultados completos en todo el cuerpo por el movimiento. Entonces, es un problema que tiene que irse generando y volverse a los ojos de quienes tienen que legislar en su contra, innegociable, impasable. Tiene que volverse un problema que solo puedes resolver y enfrentar si entregas efectivamente poder. Y en este caso, poder quiere decir pues, que te puedan investigar tus dineros o de plano, si no quieres que te los investiguen, retírate modestamente del escenario. Yo coincido, yo creo que es posible. Además tienen la ventaja a partir de 2000 que esto se democratizó. Entonces no solamente es el PRI, por más que el PRI tiene la historia que tiene, tienen esa enorme gran asunto, ese otro muy bueno. Que no es intuitivo cortarte las manos. Les cuento una anécdota rapidísima. Un antropólogo de Harvard muy famoso, esta anécdota la cuenta mucho mi hermano, estaba en la selva, en Yucatán o no sé dónde, y una de las personas locales que lo estaba ayudando ahí a viajar, de repente lo muerde aquí en la mano una nauyaca. Agarra su machete y se corta. Porque sabía que o se cortaba en ese instante la mano o se iba a morir media hora después, ¿no? Entonces, estamos ahí, hay una conciencia de que ya nos mordió una nauyaca, no sé, pero me queda claro que sí. Yo creo que lo que más quieren es ganar 2018. Hasta les conviene para que no les corten manos, pies, cabeza y todo. Entonces, hay un fuerte incentivo a hacer de esta estrategia una estrategia en serio.
Yo sí creo que están ahí los incentivos, tanto en términos de presión, tanto en términos de que los otros partidos están involucrados y el tema electoral 2018. Me quedan 2 minutos y sí quisiera también hacer a que dijéramos algo de los medios, Héctor. Mira, los medios hemos sido bastante disparejos en esto, pero esto que estamos viviendo es una crisis de opinión pública. Quizá vino fundamentalmente de los medios externos, que para este caso, Jorge, funcionan como internos. De absolutamente. maravilla, sí, absolutamente. Sí. Es de los medios de donde ha venido, ¿eh? Sí. Es de ahí. No ha venido de la oposición, es de los medios. Y de las redes sociales. Y yo creo que también de esta, es una vaguedad, pero creo que esta sensibilidad nueva que uno ve, que tiene que ver con la vida democrática y con muchas otras cosas, de que empieza a parecer aberrante lo que es aberrante. ¿Ah? Es aberrante que en un sistema político donde sabemos que ha habido tanta corrupción y tanta riqueza mala vida, esa riqueza de los políticos esté oculta para defenderlos de quién sabe qué riesgo. No sabemos de quién sabe qué riesgo de la mirada de la ciudadanía. Bueno, cuando vemos hoy hacia atrás y decimos, ¿cómo era posible que tuvieran ese control de los votos en las elecciones mexicanas de los años 60 y 70? ¿Qué cosa más aberrante? ¿Cómo podíamos aguantar eso? Yo creo que así vamos a voltear dentro de un tiempo a decir, ¿cómo era posible que estuvieran en secreto la información del dinero que tenían nuestros políticos cuando todos sabíamos que una buena parte de ese dinero venía de abusos del poder? No, yo creo que eso los medios pueden hacer mucho, la oposición puede hacer mucho, la gente puede hacer mucho con redes sociales, etcétera. Sí. Y ONGs. Y ONGs pueden hacer también mucho, pero al final del día alguien tiene que tomar la delantera. Bueno, Leo tiene una iniciativa, yo creo que extraordinaria en esta materia. La iniciativa legislativa popular, que ahora, gracias a estos mecanismos de democracia, bueno, pues es muy sencillo. Ahora, con la Constitución, un grupo de más o menos 1.300.000 ciudadanos, si juntas las firmas, puede enviar una ley al Congreso para que el Congreso la tenga que dictaminar y votar. La pueden votar en contra, pero la tienen que votar. Y esa iniciativa, pues, sería hacer que sea obligatoriamente público la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y la declaración de conflicto de interés de los altos funcionarios. Le llaman 3x3. Las tres, pero esa es una cuestión que trae transparencia para los candidatos. Ok. Aquí es obligarlos a que dictaminen y voten a ver si... Ahora, la idea es que las ONGs se suban a eso y recopilen las firmas. Y digo, yo desde luego la firmaría. ¿Tú crees que la votarían en contra? No se atreverían. Si llega al Congreso, no la votan en contra. Pero tienen 1000 maneras de evitar que llegue. Como ya vimos con las otras 4. Ya ha habido 4. Pero eso es consulta popular. Esta es iniciativa legislativa popular. Sí, pero encontraron los legalismos para que no llegaran. Pues yo creo que la pueden encontrar en esta también. O sea, la chicanearían, tú dirías. Yo creo. También con un gran costo. Juntemos los votos. Juntemos las firmas, ¿no? Sí. Yo creo que no es nada difícil juntarlas. No. Pero bueno, pues esa sería una presión social interesante, ¿no? Bueno, gracias Héctor, Jorge, Javier, muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.